Telesur presenta. Usted ha sido acusado de ser un chavista asolapado. ¿Es usted un presidente autoritario? Dígame, ¿autoritario de qué? Argentina is of course a democracy, but President Cristina Fernández de Kirchner has displayed worrying symptoms. De haber recibido plata de Chávez para su campaña política, de haber recibido dinero del narcotráfico, como hemos visto en las denuncias de las últimas horas. Los medios hablan a través de sujetos. Los medios no son una abstracción. El gobierno argentino no deja de sorprender. El gobierno tiene que hacer su parte y las empresas generar empleos, generar negocios. Esa es su visión, es una naturalización de una ideología económica que ha llevado a Europa a una crisis monumental. Los países que mejor les va en América Latina son aquellas democracias abiertas al mercado, a la competencia y a la inversión extranjera. Yo creo que defienden el clase empresarial, defienden de una manera bruta y a veces grosera. Sé que usted representa las estructuras del sistema capitalista e imperialista, tienes derecho. No represento al imperialismo y créame que me siento tan latinoamericano como usted. Históricamente han visto a la región como su patio trasero, su proveedora de materias primas, donde ellos podrían trasladar sus propias crisis. Una de las características que tienen los medios es creer que gobiernan. El presidente dijo que donde ganen gobernadores opositores va a sacar los tanques a la calle y va a diseñar un plan militar. ¿Ustedes le van a hacer caso? ¿Van a seguir esa orden? Yo no he visto al presidente decir eso. Que Chávez amenazó con sacar los tanques. ¿Tú lo viste, Patricia? No, totalmente descontextualizado. Y ojalá tú llegues allá a tu estudio y utilices esto y lo aclares al mundo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido si te dejan. Si te dejan. Y te dejan. Bienvenidos. Hoy en Voces de Cambio nos vamos a ocupar de la CNN. En realidad lo hemos hecho en diversos programas, cuando sus periodistas opinan desde los Estados Unidos o cuando viajan hacia nuestra América Latina para formular sus preguntas, sus cuestionamientos, con cuestionarios generalmente muy duros. Hoy lo que vamos a tener es una dosis muy fuerte de CNN en nuestro programa, para ver si de una vez podemos entender cuál es el mecanismo, la ideología, el estilo periodístico que vuelcan desde sus lugares de trabajo hacia nuestra América. Este es nuestro programa de hoy. En Telesur, en Voces de Cambio, la CNN. La discrepancia ideológica que se pueda tener con la CNN es natural. Vivimos en un mundo de múltiples opiniones y no siempre tenemos certezas de qué lado está la verdad. Hasta ahí no hay inconvenientes. El problema es cuando hablamos del periodismo que se hace para hacer valer esas ideologías. Y hay cosas que no valen en el periodismo, que no son justas, que no son respetuosas. Una pregunta tiene que tener una intención respetuosa cuando se está frente a un mandatario. No se puede ir a los países de América o desde los Estados Unidos, preguntar cualquier cosa con cataratas de cuestionamientos, de preguntas que marcan una posición ideológica que de antemano no respetan para nada lo que ese hombre elegido o mujer por su pueblo está sosteniendo desde cada uno de los países de nuestra América progresista en particular, que es la que más irrita, evidentemente, a la CNN. Por eso les vamos a entregar lo que decía en el comienzo, una dosis un tanto fuerte, quizás muy dura de sobrellevar, de cómo pregunta, de cómo hace periodismo y de inmediato cuál es la ideología que hay detrás de la CNN.
Diputados de su país aprobó recientemente una polémica ley llamada contra el racismo y la discriminación, que incluso pone penas de cárcel a quien cometa un acto como este. Sabemos qué va a pasar en el Senado, esa decisión es bastante previsible. ¿Cómo reconcilia usted una ley como esta, una medida con esta, con la libertad de expresión? ¿Usted me puede tratar que a este niño hay que matarlo? ¿Me puede decir eso? Pero ¿cómo controla un medio de comunicación? Yo le pregunto. Es libertad de expresión, señor presidente. Que esté bien o que esté mal. Su pretexto de libertad de expresión, usted puede tratarme de raza maldita. Yo no lo haría. Exactamente. Yo no lo haría. Pero el Estado no debería controlarlo. No, pero es nuestra obligación de hacer respetar. ¿Cómo controla un medio de comunicación lo que pueda decir un invitado en un programa al aire? Bueno, pero esta clase de palabras que median la dignidad del ser humano. Cualquier periodista, si tiene formación, cualquier periodista o medio de comunicación, o la empresa que tiene medio de comunicación, tiene la obligación de hacer respetar al pueblo. Desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos hasta la Comisión de Protección de Periodistas, le atacan de coartar, hasta cierto modo, la libertad de expresión. ¿Me puede en el decir país. qué Comisión Internacional de Derechos Humanos nos está atacando? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me puede decir cuándo nos ha atacado? Que no me he Bueno, enterado. he leído, bueno, pues, no sé, le tienen que, presidente, dar estos No lea la informes. prensa ecuatoriana, que cualquier cosa saca. Bueno, pero es que me imagino que de alguna manera aquí Mire citan que fuentes. no me puede responder ante la No, cámara. sí le puedo responder. ¿Es usted un presidente autoritario? Dígame, ¿autoritario de qué? Dígame. Le estoy diciendo lo que dijo Rebeca Delgado. Si usted me dice autoritario o no es autoritario, ¿por qué no primero investigas y me dice por qué autoritario? Quiero saber, ¿qué elementos? De fondo, el querer perpetuarse en el poder es un síntoma de ser autoritario. Entonces, por eso le pregunto yo. La reelección ahora es constitucional. Entonces, ¿de dónde se inventa que ir a una elección en base a la Constitución es perpetuarse, por favor? Hoy mismo se va a ver, cuando se emita la entrevista, ya se habrá encontrado con directivos de Repsol. Tiene una buena relación el presidente de Ecuador, de igual a igual, entiendo, con Repsol, ¿no? Va a visitar alguna de sus instalaciones. Bueno, siempre se dice, la seguridad jurídica ya sabe, que puedan tener las... con un presidente de un país subdesarrollado tenga una relación de igual a igual con un presidente de una transnacional, ¿no? Bueno, presidente transnacional acá, no, el presidente de un país acá. Es de igual a igual, ¿no? ¿La relación? No, es del representante de un Estado soberano con el representante de una compañía privada. En CNN, digamos, los latinoamericanos no somos contados, pero no expresados, ¿no? Es la visión que tiene estos grupos conservadores, digamos, dentro de los Estados Unidos, sobre qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer en el ámbito regional. Por eso los ataques sistemáticos a los gobiernos populares de promoción social ascendente, la divisoria entre la democracia republicana y la democracia plebiscitaria. A mí me sorprende mucho cuando entrevistan a líderes latinoamericanos, ¿no? Esta idea que ellos bajan de los populismos, ¿no? Que ellos son reactivos a los populismos. Entonces hay una mirada estigmatizante sobre el liderazgo popular democrático, hay una mirada también, hasta yo diría por momentos casi descalificadora de esos propios entrevistados, y donde te vas a dar cuenta cuál es el recurso que utilizan, que es que las preguntas son más importantes que las respuestas. Cuando uno pregunta, y lo más importante es la pregunta y no la respuesta, lo que queda en evidencia es que no había voluntad de saber o de conocer, sino que la voluntad es otra, es la de instalar una prefiguración, un prejuicio alrededor de aquel que estás entrevistando o sobre la temática de la que estás hablando. Por último, señor Ollanta Humala, usted ha sido acusado de ser un chavista asolapado, de haber recibido plata de Chávez para su campaña política, de haber recibido dinero del narcotráfico, como hemos visto en las denuncias de las últimas horas, de haber asesinado a 2 personas, de haber sobornado a testigos en casos de abusos a derechos humanos. Es un militar golpista. ¿Cómo contrarrestar esa desconfianza que generan todos estos antecedentes que, dicho sea de paso, usted los ha rechazado? Demasiado educado el presidente del Perú, Ollanta Humala. Es insoportable que ni siquiera le den el lugar, el espacio entre cada una de las acusaciones para poder refutarlas. Es muy duro, muy irrespetuoso que a un presidente de nuestra América le den ese trato. Otros, más prevenidos, evidentemente, con más ejercicio, pudieron hacerlo casi dejándolos muy mal parados, pedaleando en el aire,
como suele decirse. Pero no siempre es así, porque un presidente está obligado a una formalidad, a una postura. Es del otro lado que tiene que haber un respeto. Sobre todo cuando se trata, como dice Joe Goldman, notable corresponsal de la ABC, la cadena de los Estados Unidos en la Argentina, en nuestra América, desde hace muchísimo tiempo. Fundamentalmente, cuando se trata de presidentes elegidos por cada uno de nuestros pueblos. Tenía muchos amigos en CNN en español, muchos que casi todos se fueron, no casi todos se fueron, que en algún momento CNN en español fue mucho más rígido con códigos buenos. Obviamente hay alguna dirección, es más que me acuerdo Patricia Janot haciendo entrevistas hace 10 años, fue mucho, la diferencia fue muy abismal de lo que hace ahora. Yo puedo decir eso, que en momentos de entrevistar a gente, a presidentes, a jefes de estados, mi sentido es, tengo que tener respeto primero. Puede ser que no con alguien no elegido, un gobierno dictatorial, algo así, pero con un gobierno democrático, aun si no me gusta el estilo, si no me gusta la política, tengo que mostrar respeto. Reconozco que alguien como en CNN en español depende mucho del periodismo local en un lugar. Cuando descienden en paracaídas, la primera cosa que hacen es buscan el periodismo local. Por eso digo, de alguna manera, que uno tiene que mirar al periodismo local y criticarlo. Mucho lo que ven es de los grandes medios y ven un lado, no ven otro lado. Ven un lado, por ejemplo, hace 2 años, vieron un lado que fue que Cristina Kirchner, por ejemplo, es alguien que no es demócrata, no bla, 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 que es alguien no querida, bla, bla, bla. ¿Cómo se puede hacer eso cuando ganó con 54% del voto? Qué valioso aporte de este periodista que tanto admiramos, Joe Goldman. Muy interesante lo que señala, por ejemplo, respecto a la Argentina. Y uno se queda pensando, ¿cómo hacen luego estas cadenas tipo la CNN y sus periodistas para explicarle a la gente los enormes errores de apreciación que cometen? ¿Cómo decir que un presidente es tal cosa y tal otra, y es autoritario y no respeta esto y lo otro, lo cual, por cierto, es una mentira, pero si por lo menos acertaran? Una cosa que ocurrió en la Argentina después de todo lo que dijeron de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, 2010 y durante el 2011, fue que en las elecciones de octubre de ese año, Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos. ¿Cómo no se dan cuenta o no son responsables para nada frente a sus teleaudiencias de lo que son capaces de decir? Todo parece una confusión, una gran confusión, como señala Alicia Entel, que es fundadora de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Una de las características que tienen los medios, históricamente estos medios concentrados, es que tienen una confusión, pero no es una confusión, no es una confusión espontánea. Es creer que gobiernan, es creer que ellos son el gobierno. Durante muchos años, voy a aumentar un poquito esto, no solamente los medios, en algún momento también lo tuvo la Iglesia. Digamos, si había que nombrar un presidente, había que pedirles permiso. Si había que nombrar un ministro de Educación, tenía que ser de una tradición, confesional determinada. Si hay que tomar una decisión política, siempre estaban estos grandes medios,
a los que se le consultaba para ver qué hacer. Una de las características que tienen los gobiernos latinoamericanos, que me parece excelente, es no consultar más. No consultar más. Se consulta con la ciudadanía, se consulta con el pueblo, se consulta en referéndum, se consulta en el con el voto. Como dice Alicia Entel, deben ser muchos los medios todavía en nuestra América que piensan que ellos son los grandes electores, los que deciden quién es ministro, quién es presidente. Lamentablemente, no les falta razón, aprecia uno en múltiples ocasiones. Pero ahora vamos a mostrarles algo que nos deja muy bien para irnos a la pausa, que es un presidente de nuestra América Latina, Evo Morales, confrontando con la CNN, dándole una verdadera clase. Uno se pregunta, ¿cómo hace ese periodista? ¿Qué culpa de sus errores, de su posicionamiento, de su falta de respeto frente a un presidente tiene que sobrellevar lo que Evo le dice para terminar de una manera que casi enternece lo que vamos a ver ahora hacia la primera pausa del programa? Estás en Bolivia, no estás en Estados Unidos. Por supuesto. Estados Unidos, tantas veces me humillaron, tantas veces tergiversaron, tantas veces inclusive inventaron. Una vez quise aclarar, de CNN no me dejaron. ¿Qué dijeron? Alianza, ¿no? Un terrorista con un narcotraficante. Le ponen la fotografía del expresidente de Irán y como fotografía. Personalmente he visto, he pedido aclarar, nada. Así me humillan, así me ofenden. Y cuando usted se ha suspendido una entrevista, se queja la prensa. Yo nunca me quejé, me aguanté. Esa es nuestra diferencia. Claro, entre periodistas se protegen, pero yo no tengo esa posibilidad. Y cuando quiero aclarar, ni me dejan aclarar. Cuando reclamo, tampoco quieren a veces corregir. Ahora sabemos CNN a quién representa. Sé que usted a quién representa. Sé por qué también se ha escapado de Cuba hacia Estados Unidos. Eso no está en debate, por supuesto. Presidente, entonces, discúlpeme, usted habla de que cómo me he escapado de Cuba, Déjeme hablar, por favor. ¿No? Déjeme hablar. Sé que también usted representa al imperio y no a los pueblos. Sé que usted representa las estructuras del sistema capitalista, imperialista. Tienes derecho, es un derecho. Acá también ese derecho es respetado. No ha representado, no ha nacido, ni representa ni defiende a los pueblos. Esa es nuestra diferencia. No represento al imperialismo y créame que me siento tan latinoamericano como usted. Pero quiero decirle, le traigo un regalo. Yo vengo con la mejor de las intenciones. Este es mi primer libro. Ahí se lo dejo para cuando usted pueda darle una ojeada.